Queridos amigos, algunas veces cuando pienso en la formación que uno ha tenido de chico y la compara con la que ven los jóvenes, se preocupa, porque ve que hay elementos que los jóvenes no están recibiendo y que posiblemente nuestra cultura los tenía como elementos básicos. Es verdad que ellos conocen muchas cosas que nosotros ni siquiera podíamos soñar y que viven en un mundo tecnológico y que todos esos avances hacen que sea tan interesante nuestro tiempo. Pero evidentemente el progreso nunca significa ruptura con la tradición, sino al contrario, es decir, vamos tomando lo que heredamos de nuestros padres, por eso tradición, que es lo que se va entregando, ¿no es cierto?, una generación a la otra. Entonces recibimos de nuestros padres, entregamos a nuestros hijos y el mundo va progresando porque va sumando lo que ya tenía con lo que está inventando, ¿no es cierto? Es decir, está encontrando como nuevo porque aparece como algo propio de nuestro tiempo. En este sentido, pienso en lo que significaba en la formación de uno la educación cívica, ¿no? Es decir, la educación como ciudadano que conocía sus derechos, que leía su constitución, que sabía lo que significaba la triple división del poder, o sabía lo que significaba la elección, o cuáles eran los derechos y cuáles eran las obligaciones que tenemos todos por ser ciudadanos y cómo somos nosotros constructores al ser ciudadanos de esta nación. Y en eso ver que la Conferencia Episcopal Argentina, con motivo del bicentenario, entendió que la propuesta que tenía que hacerle al pueblo que peregrina en nuestra nación es: pasemos de ser habitantes a ser ciudadanos, es decir, pasemos de ser personas que viven en este lugar para ser personas que construyen esta patria y que la construyen con determinados principios, con principios que fundaron nuestra patria y que por eso, al ser fundantes, tienen que ser asumidos como una tradición y proyectados al futuro con todos los avances que nos vaya presentando el progreso, el verdadero y legítimo progreso. Y en ese sentido, quería decirles lo que significa la palabra república. Nosotros decimos que el nombre de nuestra nación es la República Argentina. ¿Qué significa república? Bueno, viene de res, que significa cosa, y pública, que significa del pueblo. Entonces es la cosa del pueblo. Eso es lo maravilloso, ¿no es cierto? Que una república es una cosa que es del pueblo, no es una cosa de los gobernantes, es una cosa del pueblo. El pueblo elige, porque nuestra república es una democracia representativa, entonces el pueblo no delibera ni gobierna, sino que lo hace a través de sus representantes. Entonces el pueblo elige representantes para que deliberen y gobiernen. Pero esos representantes no son los dueños es el pueblo. Y por esa razón, ¿vieron cuando nosotros escuchamos, les conseguimos las vacunas, les damos un aumento de sueldo, les concedemos tal derecho, y pareciera como que alguien nos está dando algo que es nuestro? Y no solamente es nuestro porque somos una república, sino porque esos que nos están concediendo algo están viviendo de lo que nosotros les estamos dando a través de los impuestos o de los bienes que tiene nuestra nación, que, como les digo, si es una res pública, es decir, es una cosa que es del pueblo, no es una cosa que es de ellos, sino que es una cosa que es nuestra. Por eso esa idea de res pública tiene que meterse en nuestra cabeza y nosotros tenemos que entender que la Argentina es nuestra y que entonces pues nadie tiene que darnos cosas que son nuestras, sino que simplemente tienen que administrarlas en favor nuestro y conforme a los mandatos que nosotros les damos.
y que no es que solamente en una república podemos actuar a través de la elección. No, hay también otras formas de actuar, porque los representantes tienen que representarnos. Entonces nosotros tenemos que pedirle a aquellas personas que hemos elegido que nos representen, que actúen en representación nuestra, que somos los dueños de la cosa, y no que actúen conforme a como si la cosa fuera suya, o fuera suya por un tiempo, porque en realidad nunca la cosa es suya. Siempre la cosa es del pueblo, porque es una república. Bueno, fíjense que este concepto de república, porque república viene del latín, es un concepto romano. Y bueno, si ustedes se fijan, todas las obras públicas que hacía el Senado romano, el Senado viene de senectus, ¿no? que serían los ancianos, el pueblo elegía unos ancianos que lo representaban, y de ahí vienen los senadores, ¿no es cierto? Una de las cámaras que nos representan. Y cuando ellos tenían como que sellar las cosas que hacían, ponían S, P, Q, R, que significa Senatus Populus Que Romanus, y que se traduciría como el Senado y el pueblo de Roma. Es decir, que si ellos hacían una alcantarilla, ponían ese logo, es decir, esto lo hizo el Senado y el pueblo de Roma. Si ellos hacían un puente, ponían ese logo y quería decir, este puente lo hizo el pueblo de Roma, representado por sus senadores. Y entonces cuando nosotros escuchemos que alguien nos da algo que es nuestro, no lo permitamos, porque evidentemente eso sería aceptar que no somos una república. Y ciertamente lo somos desde nuestra propia constitución, y tenemos que cuidar de nunca dejar de serlo, porque además vemos otros casos en donde repúblicas han dejado de ser del pueblo para pasar a ser de algunos. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.